ITA presenta El Rincón, personas, negocios y conocimiento. Bienvenida a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast SAP BTP Cimientos, y hoy hablaremos un tema que está transformando a toda una generación de profesionales: el futuro de los consultores funcionales y el concepto de clínico, donde vamos a ver qué va a cambiar, qué se mantiene y cómo deben prepararse los consultores funcionales. Y bueno, creo que como ya es costumbre, me acompañan el día de hoy Jaime García y Dylan Alzate. Jaime, ¿cómo has estado? ¿Qué expectativas tienes para el día de hoy? Bienvenido. Hola Mateo, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Como bien lo dices, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo. Esperamos que este nuevo capítulo del podcast les sirva para comprender un poco más acerca de estos dos temas que son tan interesantes, como lo es el Cleancore y como es la consultoría funcional, la evolución que va a tener en los siguientes años y que se viene desarrollando igualmente desde ahora. Esperamos pues que esto les sirva para tomar decisiones en un futuro y desarrollar de una mejor forma su carrera. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido. Y bueno, Dylan, ¿cómo has estado? ¿Qué expectativas tienes para el día de hoy? Bueno, hola Mateo y hola al público. Súper bien, muchas gracias. Y nada, súper emocionado porque digamos que ese es un tema que ha generado mucha incertidumbre, mucha duda. Digamos que está muy disperso el concepto de qué va a pasar con los funcionales en toda esta nueva gama de soluciones de BTP. Así que muy contento de darle un poco más de claridad al tema al día de hoy. Listo, Dylan, perfecto. Muchas gracias y bienvenido. Entonces, listo, vamos a empezar con una pregunta directa. Jaime, ¿cómo crees que va a cambiar el rol de los consultores funcionales en toda la era de SAP S/4HANA Cloud y SAP BTP? Mateo, es una pregunta muy interesante porque desde el comienzo de los tiempos con SAP, el consultor siempre se ha apoyado en la transacción S-Pro y a partir de ella, pues lo que hace es configurar el sistema para que se adquiera el comportamiento necesario para que las empresas lo adopten y de esta forma suplir esos procesos de negocio que las empresas requieren a través de sus sistemas de información. Este rol, este rol migra hacia ser un arquitecto de procesos estándar, lo que hoy llamamos como el fit to estándar, que es usar lo que ya trae SAP configurado y cuando algo no encaja, hacerse su apoyo en el mundo de las extensiones con BTP, que desarrollaremos más adelante. Entonces, Jaime, podemos decir que según eso el consultor funcional ya no es tanto, digamos, como para parametrizar a la medida, sino que su función se va a centrar más en adaptar la empresa al estándar. Exacto, Dylan, exacto. Eso asegura que haya una mejor mantenibilidad del sistema, que cueste menos, eso disminuye los costos y va a ser más rápido los upgrades. Perfecto. Bueno, creo que en base a lo que mencionan ambos, me parece importante hablar sobre herramientas claves dentro de SAP S/4HANA y dentro de BTP. Entonces, Jaime, me gustaría que nos contaras un poco sobre Central Business Configuration y sobre Self-Service Configuration UI. ¿Qué Claro, puedes contarnos sobre estas dos herramientas? claro, Mateo. El Central Business Configuration, CBC, es el corazón para configurar SAP HANA Cloud, guiando a los consultores a través de un modelo de plantillas estándar. Y este concepto es importante y es bueno tenerlo en cuenta porque el tema de las plantillas estándar viene también muy relacionado con el Discovery Center, del cual hablaremos más adelante, donde los consultores se van guiando por una serie de paso a pasos que el sistema les ofrece, que de manera estándar van llevando a la implementación de los procesos. Y también el SSCUI o Self-Service Configuration UI, que le permite hacer ajustes rápidos sin tocar el core. Estos dos puntos son muy importantes a la hora de hablar de estos nuevos sistemas, de estos ERPs modernos. Qué herramientas tan interesantes. Y Jaime, entonces, con esas herramientas, en lugar de
digamos, pasar semanas ajustando una S Pro gigante, el consultor funcional ahora lo que va a hacer es guiar por medio de plantillas, digamos, la configuración estándar y lo va a hacer muchísimo más rápido, ¿cierto? Claro, Dylan. Esto libera al consultor de esa tediosa labor de estar parametrizando datos en estas transacciones gigantes, como tú lo mencionas, y lo va a enfocar más en los procesos de mejoras para que el consultor cumpla realmente esa misión de acompañar al usuario en el modelamiento de sus procesos, pero adicionalmente en el mejoramiento de sus procesos para hacer de esta implementación de este ERP y de estos procesos en este ERP algo que realmente agrega valor a la empresa. Muchas gracias, Jaime Dylan. Bueno, creo que la invitación es clara para los consultores funcionales a explorar todo este tipo de herramientas que buscan facilitar de alguna u otra forma su trabajo. Y bueno, creo que cambiando un poco el tema, muchos escuchan sobre el concepto clínico, pero creo que pocos lo entienden. Jaime, ¿qué significa realmente clínico? Mateo, Clean Core es mantener el core limpio. Básicamente, esa es la explicación más directa y más concisa. Cuando hablamos de mantener el core limpio, es que hay una serie de dimensiones que no van a tener modificaciones o que se van a ir focalizando en que el sistema funcione con el mínimo posible de modificaciones y de datos. Y para esto existe toda una estrategia SAP que nos lleva a utilizar BTP a través de su modelo de extensibilidad, a través de las herramientas que nos permiten generar esas necesidades particulares de cada cliente, pero en paralelo con el sistema. Y de allí me surge una pregunta que me gustaría hacérsela a Dylan, si la tiene clara, sería muy rico que nos lo compartiera. Y es, ¿qué crees, Dylan, que es el side by side? Bueno, desde mi conocimiento, el side by side, yo lo entiendo como sistemas que interactúan unos con otros, digamos que sin intervenirlos como tal. O sea, es un trabajo en paralelo que va muy de la mano como con la extensibilidad. Eso es lo que entendería yo. Efectivamente, entonces el side by side lo que busca es que los sistemas van creciendo en paralelo con los sistemas ya existentes, de tal forma que cuando interactúen no intervienen en el sistema, sino que comparten información entre ellos. Entonces de allí es muy importante tener en cuenta varios conceptos que nos acompañan a través de este ritmo de trabajo o de estas dimensiones que es lo que se busca a través del Cleancore. Adicionalmente, les quería compartir que el Cleancore lo que busca es disminuir por lo menos un 80% la personalización del software, esa actividad que genera tanto impacto en los sistemas de información actuales, que el 70% de los procesos estén automatizados. Recuerden que cuando hablamos de la empresa inteligente, estamos hablando de empresas donde el nivel de automatización es muy alto para que las personas se dediquen realmente a repensar los negocios y no a simplemente dar respuestas o soporte a los procesos actuales, a que esas bases de datos se reduzcan, y de allí va a venir otra pregunta que estoy muy seguro ustedes van a responder. Mediante la reducción de la base de datos, pues estamos también acompañando a SAP en su estrategia, y es disminuir la capa, perdón, sí, disminuir esa capa de carbono que está afectando tanto a nuestro planeta en este momento, y que ese 80% de los negocios estén estandarizados. Es importante todo esto porque nos lleva a que lo que queremos personalizado no va a estar metido en los procesos de negocio que SAP ya tiene prefabricados, sino que se van a manejar bajo un modelo de extensibilidad. Y entonces, para que esto se dé, pues hay varias dimensiones de ese modelo de extensibilidad. El primer modelo son las extensiones limpias, perdón, de ese modelo de Clean Core. Y para que ese Clean Core funcione, hay varias dimensiones. Está la extensibilidad.
Actualmente, cuando hablamos de extensibilidad, la hablamos que está embebida en el mismo sistema. Cuando desarrollamos objetos Z que interactúan con nuestro sistema, estamos hablando de extensibilidad. Pero cuando hablamos de extensibilidad Clean, estamos hablando de ese modelo side by side, donde los desarrollos, programas están en BTP, crecen en paralelo con el sistema actual, pero jamás lo intervienen. Entonces, camino hacia eso, estamos hablando del Clean Core a nivel de extensibilidad. ¿En qué herramientas podemos hablar de extensibilidad, Mateo, por ejemplo? Bueno, Jaime, pues yo considero importante el tema de la unificación de tablas, ¿cierto? Pues sabemos que con todo el tema de desarrollo Z es muy común que se creen tablas custom donde la información puede llegar a ser duplicada, donde podemos llegar a tener problemas de performance. Y creo que con todo este tema de Clean Core, esa parte de la base de datos, de la unificación de la información y del performance que mencionaste, creo que es un fuerte que tiene Clinco. Obviamente, todo el tema de las extensiones considero que es un plus muy importante tener una herramienta por fuera de nuestro core, por fuera de nuestro sistema, donde vamos a estar interactuando, donde vamos a poder consultar la información y hacer todo el tema de la operabilidad sin hacerlo dentro de nuestro core, sin afectar nuestro core. Creo que es algo muy ganador que ofrece todo el concepto de Clinco. Efectivamente, te me adelantaste en un tema y es en el modelo Clean Core a nivel de data. Entonces, cuando hablamos de data, precisamente es lo que tú mencionas. Cuando hablamos de data es evitar la duplicidad de datos. Tenemos hoy en día sistemas que repiten el dato en muchas tablas, de muchas formas, y la idea es no tener tantas fuentes de información que lo que llevan es a generar confusión y a utilizar de manera no adecuada la base de datos. Entonces, considerando esa parte, también hablamos del modelo de Clean Core a nivel de landscape. Cuando hablamos de landscape, estamos hablando de que nosotros tenemos una serie de herramientas, satélites, que interactúan entre ellas y debemos garantizar que esas herramientas trabajen de forma unificada. ¿Y cómo lo logramos? Si estamos hablando de la nube, pues lo logramos a través de APIs y lo estamos logrando a través de Integration Suite. A través de herramientas como Integration Suite, nosotros garantizamos que todas esas herramientas que hoy se pueden comunicar en la nube lo puedan hacer a través de una herramienta segura con todas las capacidades que SAP ofrece, como es el Clean Core. De allí viene el tema de los procesos. Como lo mencionábamos inicialmente, mantener los procesos en el sistema tal cual el sistema los propone y no intervenir su forma de funcionar. Es un concepto llamado State of the Art, que lo que indica es precisamente eso, garantiza que se mantengan las mejores prácticas y de esta forma también garantiza que el mantenimiento de dichos sistemas no sea tan fuerte dado que no se está interviniendo. De allí viene el tema de las operaciones. También en este caso es muy importante el concepto de housekeeping, donde a través de las mejores prácticas de SAP se acompañan de manera correcta la distribución de roles, responsabilidades en concordancia con lo pactado con SAP. Entonces ya la relación con SAP no es simplemente de recibir un sistema, recibir un soporte, sino interactuar de manera inteligente entre SAP y la compañía para realmente sacar fruto de este sistema. Y por último, hablamos del stack del software. En este caso, mantener los niveles de actualización al día, mantener las herramientas con sus debidas actualizaciones, es muy importante para los conceptos del Clean Core y para, obviamente, la correcta funcionalidad del sistema. Perfecto, Jaime. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, creo que teniendo ya mucho más claro el concepto Clean Core y retomando un poco por donde iniciamos, que fue el tema del papel de los consultores funcionales, podríamos ver un ejemplo práctico, Jaime, de un consultor, por ejemplo, SD, llamémoslo SD, en un proyecto de S4HANA Cloud. Claro.
Claro, Mateo. Entonces, recuerdan que hablamos del Fit to Standard, ¿cierto? Entonces, hablemos del Fit to Standard para ventas y entregas. Se hace la respectiva parametrización con SSCUI, que es lo básico, como por ejemplo las condiciones de precio. Es una información que es muy básica y digamos, obligada para el tema de la consultoría en SD. Se detecta que el cliente necesita un proceso de validación adicional. En vez de hacer un Z, se piensa en una extensión en BTP con un microservicio hecho en RAP. Entonces recordemos, BTP, Business Technology Platform, y RAP, que es la herramienta ABAP RESTful, que es la que nos permite trabajar desarrollos en la nube, en ABAP. No estamos en el core, estamos fuera. ¿Cuál es el resultado? Se cumple con la necesidad, se le cumple al cliente, no se toca el core y se tiene un sistema hecho side by side donde yo puedo crecer y escalar mi sistema externo sin afectar el core y el core sigue funcionando de manera adecuada. Ese es un ejemplo muy interesante porque me parece que cambia totalmente la forma de trabajar en ese ejemplo del consultor SD, porque entonces él ya no es solo un parametrizador, sino que también va a ser un facilitador como de innovación, de extensión, va a hacer muchos de esos trabajos. Perfecto. Listo, yo creo que el día de hoy pudimos entender el futuro del consultor funcional que pasa por Cleancore y en adoptar este tipo de herramientas que mencionamos y que Jaime nos explicó más a detalle. Y podríamos decir que el consultor ya no se queda simplemente en todo el tema de la parametrización, sino que se va a convertir, mejor dicho, en un guía hacia el estándar y hacia la innovación con BTP. Sí, lo dice Sí, de una forma muy simpática porque efectivamente es un cambio de chip donde la relevancia del consultor no se pierde, simplemente se está tomando como referencia su conocimiento, su experiencia, para que con estos aporte en este nuevo esquema de trabajo basado en los ERPs inteligentes. Y bueno, Jaime, pues mencionaste una palabra muy importante y es relevancia. Así que quiero aprovechar esa palabra para invitarlos a nuestro próximo episodio, donde vamos a ver BTP en acción, un tema de innovación, competencia, futuro. Y allí veremos casos más concretos de cómo las empresas están aprovechando BTP para hacerse diferentes. Así que bueno, los invito a que no se lo pierdan y pues aprovecho para agradecerle a Jaime, a Dylan por la compañía del día de hoy, por los conceptos, por las experiencias y bueno, también pues bienvenidos para el próximo capítulo. Muchas gracias, que estén bien, chao.